Yo soy Concha o Concesión López Domínguez, natural de Huelva, nací el 22 de agosto del año 36 y toda mi ilusión fue siempre ser maestra. Ya entonces empecé a estudiar a los 16 años, cuando entonces empezaba a los 10. Cuando terminé magisterio y enseguida hice la oposición aquel mismo año. Como ya empecé a estudiar mayor, pues estudié 2 años juntos, lo fui haciendo de 2 en 2 años para acabar más pronto, porque la ilusión era ser maestra para poder enseñar a los demás. Entonces las primeras oposiciones que hice, que fue en el año 60, me dieron San Bartolomé de la Torre, San Bartolomé no, Mové en los párvulos. Y ya la definitiva vine a San Bartolomé y ya no me he vuelto a mover más de aquí. He estado casi los 40 años, todos los años aquí en San Bartolomé. Desde el primer año dije que me iba, que pedía el próximo, pero ya a la semana de estar aquí dije que ya no me iba. Entonces eran unos tiempos muy difíciles, porque no había camioneta, nada más que había una que salía a las 6:30 de la mañana de Huelva y no regresaba hasta las 6 de la tarde, porque iba desde Huelva dando la vuelta por todos estos pueblos hasta Ayamonte, y por la tarde había hacia el mismo recorrido, a la inversa. Mis padres, la familia de mi madre, toda de Moguer, y la de mi padre, toda de Huelva. Entonces, hasta que no terminé magisterio, no salí de Huelva. La vida mía ha sido en el colegio de la calle Aragón, en Huelva. Y ya que así está la zona mía, entre la Merced y San Pedro. Iba a Diputación y pedía subvención para los libros, porque ya la época había pasado, entonces tenía que estudiar por libre, porque ya oficial no podía estudiar, ni había. Entonces estudiaba por libre, iba al Instituto La Rábida a los exámenes. Y el único curso que hice oficial fue el tercero de magisterio, porque ya había una profesora que decía que hubo una época que iban a quitar la escuela de magisterio por falta de personal, y que por qué no me iba a oficiar, y yo le dije que no podía porque tenía que trabajar para comer. Entonces me tuve que ir a la fuerza, pero en magisterio todos los profesores siempre han tenido mucha consideración. Me esperaban que fuera un poco más tarde o lo que fuera, para que pudiera atender a todas las cosas, al trabajo y a las clases. Siempre me ha gustado estar cerca de la familia de los pueblos. No trabajar como uno que entra a su oficina y se va, sino sé cómo uno más está integrado en la familia. Si al niño le faltaban los zapatos y yo me lo compraba, que entonces era por letra en San Cayetano, en Huelva, pues si uno no tenía, pues yo se lo compraba con los míos. Si había que vestir a uno la comunión, igual. Y entonces la relación, a mí siempre me dice que soy una más, usted es una más de nosotros, porque me siento así, como una madre de la familia. A mí me preguntan a lo mejor de dónde eres, y no digo de Huelva, sino digo yo de San Bartolomé. Son ya casi más de 40 años aquí. Desde que me jubilé, viene una muchacha a levantarme y me había la casa y eso, me da el café y ya me siento ahí a ver la televisión o la mano en la mejilla, depende como el día como esté. Luego a media mañana, a las 11 voy al centro de adultos, al centro de mayores, y estoy allí hasta la 1. Y ahora
Con esto del confinamiento pues me están mandando trabajo y me pongo ahí a hacerla, o dibujo, o pintura, o bien cuenta lo que le toque la ficha que me manda. En el centro de mayores están 10 o 12 personas de aquí del pueblo, que algunas son madres y abuelas de algunas mías, porque he tenido 3 generaciones ya. Y voy porque iba a hacer gimnasia y de camino ya me queda allí un par de horas. Pues yo creo que sí, lo que pasa que son estilos de vida y épocas distintas, pero luego a la hora de la verdad todo el mundo colabora y todo el mundo ayuda y se dan cuenta que la juventud no es tan mala como parece, sino que es otro estilo y otra época. Los sentidos, que te digo, como un aviso para el hombre para que despertemos de las comodidades y de la vida que llevamos. Que algunas veces estamos en otro mundo y hay que pisar los pies firmes en la tierra, para que no nos demos cuenta que no es todo bueno ni todo malo, pero que hay que espabilarse también y reaccionar. Y ahora en esto se ha visto bien la entrega y el valor de lo mismo del joven que del niño, que del viejo, a la hora de ayudar y de arrimar el hombro. Mi hijo no vive aquí, vive en Huelva y pidió permiso un año, cuando yo me puse mala, de hace casi 2 años, pidió excedencia en el trabajo por un año, que ahora lo ha cumplido, pero se ha tenido que operar también y ahora está de baja por la operación. Pero tuvieron que poner una válvula el mes pasado. Una válvula, no un stent en el corazón. Como él lo ha visto en casa, lo ha vivido con sus abuelos, pues entonces también hay que educar en la solidaridad para que así puedan echar ellos raíces. Que lo que se les enseñe o lo que vean desde pequeño, eso es lo que hace de mayores. Porque dejó su trabajo, además sin cobrar, porque él pidió sin empleo ni sueldo, y aquí ha estado el año. Ahora se ha dado de alta, ya para continuar, pero en el mismo trabajo le dijeron que no, que como se acababa de operar, porque fue de pronto, ahora el día 12 de este mes, de mayo, pues que no, que le dieran baja por la enfermedad. Esa es mi currita. Esta es el paseo con la iglesia y estas las casas antiguas del pueblo. Ha cambiado mucho. Como les decía antes, que todo ha ido cambiando con arreglo a la vida. Hemos ido cambiando nosotros, los ideales, todas las cosas. Lo que les decía de la juventud, que a lo mejor los tiempos míos eran distintos, pero ahora hay que sembrar para recoger. A mí me recuerda ahí en la puerta la boda de unos amigos, porque la mía fue en Huelva, en el colegio. Y esas dos no sé yo quién son, ese es el cura, don Félix. La avenida aquella de la carretera de Castillejo se llama así, Galindo Moreno. Se llevó aquí también 50 años o más, muchísimos años. Los niños iban de viaje a este sitio y al otro y nosotros pues se disfrutaba muchísimo un día yendo al campo con la clase entera en un burro, en las alforjas llevaba todos los avíos para hacer en el campo un potaje. Allí en casa de alguna casa que íbamos hacíamos un potaje y a jugar mientras que se hacía la comida y tan felices. Y era la única manera. Aquí la primera vez que se fue en autobús de viaje, lo organicé yo ahí a la Laguna del Portí. Fuimos 2 o 3 veces en autobús y ya se apuntaban los mayores y todo, porque como nunca se había salido.
yo creo que va a ser más responsable y menos egoísta y más humana. Pienso yo, no lo sé. Se puede hacer mayor de dos maneras, pensando ya como mayor o dejarte estar en un rincón y aquí me la den todas, o seguir luchando. Porque yo cuando me jubilé, que fue con 60 años, que fui de las primeras que se jubiló por la LOCE, me fui a la escuela de adultos para hacer manualidades y cosas. Y la maestra se queda asombrada, dice, el primer caso que se me da, que una maestra venga a la escuela de adultos, digo, porque yo qué hago ahora en casa. Y entonces me iba y allí estuve haciendo, por ahí tengo muchas manualidades, aquello de allí. Esto ahí tengo también una casita, que por todos sitios tengo hechas manualidades y platos pintados y cosas. Para mí, está con los míos, hoy viendo crecer el mundo y a los mayores y el bienestar de las personas. Porque yo he vivido también una posguerra en la que no había ni pan para comer, pero tuve unos padres que me criaron en buenos valores. Porque mi padre no me dejaba ni salir a la calle comiendo pan, porque como podíamos comer pan, pues decía, había pan un día sí, un día no, y valía el bollito 60 céntimos. Y decía, no quiero, le decía mi madre, que nadie vea a los niños, tenía yo un hermano ya muerto, no quiero que nadie vea a los niños comiendo pan, que ningún niño tenga que mirar, porque él no tiene, lo que se tengan que comer dentro de casa. Y él iba al campo, un día sí, un día no, cuando no había pan porque no se amasaba nada más, un día sí, un día no. Y a todo el pobre que veía por ahí se lo llevaba o llegaba a casa. Niña, pon de comer para este hombre y para mí. ¿Tú has comido? Y a lo mejor mi madre decía que sí y no había comido. Pero allí en casa nunca faltó un plato de comida para que llegase. Y entonces todo eso se ha vivido. Y de ahí es donde salen los buenos frutos. De lo que tú vivas, o como se ha dicho siempre, de lo que uno mame. Desde ahí viene. Luego tú tendrás tus ideales y será como tú quieras ser. No, a lo mejor no te va a servir de mucho, como los padres te hayan criado, pero siempre se siembra y algo queda, algo se recoge. Y ahora yo cogí esto, pues, mira, desde antes de empezar a estudiar, me tenía mi madre comprado hasta, que todavía anda por ahí, hasta un quinqué, pensando que en los pueblos no había luz ni agua. Hasta el quinqué está por ahí. Agua no había. Había que venir aquí más abajo, que hay una fuente que está tapada, un pozo grande. Y hasta un año antes de nacer José Manuel, no hubo agua aquí. Y había que ir a buscar agua, acarrearla para lavar y para todo. Que el pueblo ha cambiado el 1000 por 1000, podemos decir muchísimo. Yo he vivido siempre donde está la Guardia Civil, allá arriba. El primer año viví en una casa con una señora y allí antes de irte al colegio había que hacer la comida, había que planchar a mano, entonces era la olla, el petróleo para guisar o el carbón, no es como ahora que tiene todas las comodidades. Y no, yo llegué, vine con 2 amigas y mi madre que vinieron a traerme. Ya conocía a 2 personas de aquí que estaban en Moguer, en una finca. Y un día escuché yo a Carmen y a María, ya María ha muerto, las 2 hermanas, Carmen Limón, que dice, ay, vámonos ligera a bajarse en Huelva, desde Moguer, a ver si cogemos la camioneta de San Bartolomé. Digo, anda, están hablando de San Bartolomé, le dije yo a la compañera. Digo, ¿y eso? Dice, porque
No, les pregunté, digo, han hablado, ya yo tenía el traslado para aquí. Digo, usted dice, entonces dijeron que vivía aquí, me dieron su dirección, y entonces aquel día para mí fue un día de fiesta, porque llegué aquí a las 7 de la mañana, como a la hora que salía la camioneta, hasta las 6 de la tarde. Vine en un 28 o un 29 de agosto, para conocer antes esto un poco, como hasta septiembre, ¿no? Y ya ellas me buscaron la casa de su tía para vivir y todo esto, y muy bien. Y las amistades y todo. Aquí hay muchas familias que me dicen tita, ahijado también tengo, en fin, que no se encierren en casa y pongan la mano en la mejilla. Que se activen, porque yo estaba hasta última hora yendo a escuela de adultos. Ahora por último estaba yendo a unas lecturas que hay, viene un profesor de la universidad a lecturas y pienso continuar yendo si me pongo mejor. Porque quedarse en una esquina o sentar en casa es muy cómodo. Lo difícil es lo otro que estés tú todo el día pensando. Voy a aligerar a hacer las cosas de casa, porque a tal hora me tengo que ir. A tal hora me tengo que ir a la gimnasia o tengo que ir a Tai Chi. Y ya yo tenía mi programa hecho. Lo que pasa es que el mundo va cambiando tanto y la juventud ya va a una velocidad tal que lo que decía antes, que no se creen la vida que hemos llevado nosotros, ni el sacrificio, como decían estos días cuando el coronavirus, lo que nos ha dejado tantos mayores como han muerto. Que gracias a ellos nos hemos encontrado el mundo que nos hemos encontrado, la juventud, que tenían que valorar eso. Porque a mí me recuerdan en Huelva, con los 16, 18 años, con 2 canastos de pan, subiendo la cuesta del Conquero, porque yo he vivido siempre por la zona de la Merced, y tenía que ir andando a llevar pan a las colonias, al matadero, a las 3 ventanas. A las 4 de la mañana me levantaba para las 6 de la mañana tener el pan en casa. Me iba ya haciendo oposiciones a estudiar en casa de unas amigas al Correo, que vivía por allí cerca de Correo. Me llevaba el canasto con el pan, mientras que descansaba iba a repartir por la zona que estuviera y luego seguía, y luego por la tarde cuando iba al colegio. Y hoy los niños lo tienen todo hecho, con sus becas y con todo, y no dan golpe porque no quieren. No existe el sacrificio. He utilizado alguna vez internet porque he empezado este curso para aprenderlo, pero luego no he seguido porque no me ha gustado el mal uso que se le ha dado al principio. Y ahora sí veo el buen uso que se le da. Y sirve mucho porque ahora precisamente está haciendo cursos por la UNED. Y el bueno eso que te pone a hacer los exámenes en casa, con esto del coronavirus, y no hay problema ninguno. Y ya, si se le da buen uso, sí, pero si a los niños se deja que cojan y hagan mal uso de ello, tampoco. Un quimere no sé lo que es. ¿Sabe usted lo que es un correo electrónico? Sí, el correo que lo manda a través del... Un correo electrónico es lo que tú mandas a otro a través del internet o como por ejemplo una receta de médico o algo que quieras saber. A lo mejor nosotros muchas veces para pedir la receta del médico se pide, o para mandarnos unos resultados o algo. ¿Y sabe usted qué son las redes sociales? Sí. ¿Me lo podría contar qué es lo que para usted? Las redes sociales son todo lo que entra en internet y se va transmitiendo durante el día las noticias más o menos importantes. ¿Usted tiene alguna? ¿Un Facebook? ¿Tiene usted Facebook, WhatsApp o algo de eso? No. ¿No lo usa? ¿Y tiene teléfono? Sí. El teléfono móvil, pero igual.
nada más que para lo mínimo lo utilizo. Para llamar y que me llame. Yo vi, lo hizo para lo que lo utilizaba, digo, no lo quiero. Digo, ya para lo que ya yo sé, ya tengo bastante. Pues una vez un parvulito en Mogué, que después de explicarle yo lo que era la vida de las abejas, y que nada más, que igual que en el colegio, porque era mixto los párvulos, que igual que había niños y niñas, en las abejas nada más que había una reina. Y entonces salta aquella chiquilla con una gracia. Dice, la maestra pone huevos. Se había enterado perfectamente, había recogido la lección. Y otra de aquí, fue muy graciosa, porque estaba yo a lo que eran animales domésticos y salvajes. Porque antiguamente no había otros medios de explicar. Y entonces digo, pues mira, domésticos son los que viven con el hombre y salvajes los que viven en libertad. Entonces aquella chiquilla me trae en una caja de inyecciones, de esa que venía antes de corcho, metido en tierra, con unas hierbas. Dice, señorita, mira. Y yo no veía nada. Digo, ¿aquí qué hay? ¿Qué es? Y me saca un pisito luz. Dice, este ya es doméstico, porque está viviendo conmigo en mi casa. Que los chiquillos tienen cosas que es para reírte y para escribir libros.